Algo que ha señalado Pino Cacucci, ¿no? El problema de la pereza. A mí sí, siempre me ha preocupado esa suerte de pereza universal que ha llevado a formas de resignación, a formas de conformismo manifestadas claramente en el no pensar, ¿no? En el delegar la capacidad de pensar en otros y en simplemente en la aceptación pasiva de todas las cosas que ocurren, ¿no? No sé, para sintetizar, o sea, hay algunas formas de pereza que se han transformado en acciones terribles, y esas acciones terribles han dejado muchas víctimas, no solamente en los lugares donde han ocurrido esas acciones terribles, sino víctimas en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando en nombre de una determinada visión de desarrollo que necesita de dinero, o sea, de inversión para ponerse en marcha, se decide, por ejemplo, que en un país, y perdón por la existencia en el caso chileno, decide ese país que va a empezar a producir un alimento determinado y decide convertirse en la primera potencia productora de salmón del mundo. A todos nos gusta el salmón es un pescado bastante sabroso. Entonces, se permite que en una región que reúne las condiciones dadas para el salmón es un pez de agua fría, ¿no? Cuando van a desovar las salmonas en Noruega, por ejemplo, van a lugares bastante fríos, ¿no? Y dejan ahí las huevas y que luego son inseminadas por los machos. Y el año es frío en Noruega generalmente, y eso siempre garantizó la calidad del salmón noruego. En el caso de Chile encontraron una región de condiciones climáticas similares. Entonces se instala una serie de empresas españolas que hacen, entre comillas, una gran inversión, ¿no? Que va a generar riqueza para ese mito del desarrollo, a transformarse en la primera empresa productora de salmón del mundo. Bueno, los salmones son voraces, y para producir 1 kilo de salmón se necesitan 8 kilos de alimento, y esos 8 kilos de alimento venían de los peces del mar vecino a donde estaban instaladas las salmoneras, es decir, algo de que era propiedad, digamos, de los pescadores nativos en primer lugar, de los habitantes de ese país en segundo lugar, y de los habitantes de todos los rincones de la tierra que se beneficiaban de una gran existencia de pescado que llegaba, digamos, a precios razonables a cada uno de los países, sobre todo los países más consumidores de pescado, que son algunos países de Europa, como son Portugal, España, Italia y Grecia y Francia. Naturalmente, instalaron también empresas pesqueras que pescaban irracionalmente, ilimitadamente y sin ningún criterio de selección, porque toda la pesca era destinada a producir el pienso de pescado necesario para alimentar los salmones. En la proporción siempre la misma, 8 kilos de alimentos para producir 1 kilo de carne. Entonces, en el cálculo de desarrollo ahí ya empieza a fallar algo. Algo no cuadra, algo no encaja. Desarrollo como sinónimo de bienestar, pero ¿bienestar para quién? ¿No? Evidentemente ya en los primeros pasos no se beneficiaron ni los pescadores nativos, ¿no? Ni los habitantes de ese país, ni tampoco se beneficiaron los llamados consumidores de pescado, ¿no? De los países en donde el pescado es muy apreciado como fuente de alimentación. Bueno, se llegó a tal grado, ¿no? de pesca irracional para producir cada vez más cantidad de salmón, que vino a la gran alteración que algunos biólogos, algunos ecologistas, algunos especialistas del mar habían advertido. Dijeron, miren, esto está en un lugar, es una zona de canales, es una zona de fiordos, no es en la mar abierta, ¿no? El ecosistema es muy sensible, está enteramente supeditado a la no alteración. ¿Por qué? Porque la existencia de tal especie de pez garantiza
que no haya una sobrepoblación de esta otra especie, que a la vez garantiza una existencia limitada de esta otra especie, es decir, lo que se llama el equilibrio, ¿no? Los salmones son voraces, necesitaban mucha alimentación. Bueno, se fueron eliminando especies, pero muy rápidamente. Hablo de un espacio no mayor de 10 años. O sea, se diezmó la pesca, ¿no? Con lo cual empezó a aumentar peligrosamente la población de algas a las entradas de canales en las partes más estrechas o a las entradas de los fiordos. El aumento de las algas generó la formación de diques naturales, ¿no?, que se fueron formando evidentemente primero en la plataforma submarina y a más falta de especies que se alimentaban de las algas, siguió creciendo hasta llegar casi a ras de la superficie. Bien, el año pasado hubo un temporal muy fuerte en la región y simplemente con una pleamar más grande de la acostumbrada, una ola rompió aquellos diques naturales formados por las algas y se provocó un pequeño tsunami. Y ese pequeño tsunami destrozó las salmoneras instaladas en ese lugar. Bien, destrozadas las salmoneras, los salmones escaparon, fueron a la mar abierta. Es un animal muy voraz, pero menos mal que en la mar se cumplió una ley de la vida, es decir, comer y ser comido. Bueno, los salmones comieron todo lo que encontraron, pero al final fueron comidos por especies mayores. Bueno, o sea, tras una visión de desarrollo se generó una catástrofe, ¿no? Y las víctimas para muchos años van a ser los pescadores nativos, los habitantes de ese país que se quedaron sin una buena parte de su potencial de pesca, ¿no? Y evidentemente los consumidores, en este caso de Europa, ¿no?, que van a sufrir durante mucho tiempo la falta de aquel pescado y con el consiguiente encarecimiento del pescado que por ser menos vale más. Pero la visión de ese tipo de desarrollo continuó, ¿no? Entonces, las mismas empresas que se instalaron en aquel país tan lejano como es Chile a ser las primeras salmoneras del mundo, ahora se instalan en un país continente, en una isla que es Madagascar, frente a las costas de Mozambique, ¿no?, para hacer una producción mucho más cara porque no reúne las condiciones geográficas, no es ni Escandinavia ni es el mundo austral. Es decir, tienen que crear empresas capaces de fabricar microclimas que permitan la existencia de los salmones, ¿no?, y de paso, bueno, pescar indiscriminadamente en las aguas mozambicanas, en las aguas de esa región africana, evidentemente en todas las aguas que pertenecen a la jurisdicción de Madagascar, ¿no? Y todo apunta a que no va a ir ni en beneficio de los pescadores nativos de Madagascar, ni en beneficio de la población ni de Mozambique ni de Madagascar, ¿no?, y que siempre de la misma manera, produciendo 1 kilo de salmón tras haber sacrificado 8 kilos de especies diferentes, ¿no?, las víctimas de ese tipo de desarrollo, en solo un ejemplo, bueno, van a aumentar. Entonces, la pereza, ¿no?, la pereza de no indagar respecto de nuestro destino alimentario, la pereza de no indagar de dónde viene lo que nos comemos, ¿no?, y cómo podemos incidir nosotros en que aquello que comemos, digamos, responda, llegue a nuestra mesa, pero sin herir cánones de equidad y de justicia